Ayer Xóchitl Gálvez nos hablaba de las gelatinas y hoy nos habla del narco. Esto se llama guerra de desinformación y hoy hablo de ella con el director del mejor laboratorio de desinformación de habla hispana, Julián Macías. Bienvenidos a Largo Aliento. Julián Macías, qué gusto hablar contigo. Igualmente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Julián, olvidémonos de los contenidos por lo pronto. Vamos al cronograma de esta guerra de desinformación que se vive en México previamente a las votaciones del 2 de junio. Te digo el evento y te pido que lo expliques. La DEA filtra información procurada en 2006 por un testigo protegido. Información ya desechada por la misma DEA como no probada. Y la filtra a tres periodistas que publican en medios extranjeros. Y los tres periodistas publican en el mismo día la misma información en tres distintos periódicos. ¿Es común estas filtraciones en una guerra de desinformación? Bueno, a ver, yo te puedo dar mi punto de vista de casos parecidos, muy parecidos o prácticamente iguales, en el cual, como tú dices, se da, bueno, supuestamente sobre una fuente, una información que puede ser muy interesante desde el punto de vista periodístico y que mm, ahí podemos hacer la hipótesis si conocían que esto está dentro de una campaña con muchos más elementos o realmente lo hacen como periodistas, entendiendo que la fuente puede ser fiable. Pero precisamente aquí en España lo que te puedo decir es que de manera muy continuada ha habido este tipo de campañas por periodistas que algunos sí que sabemos que tenía esta información porque incluso se crearon medios es proceso para crear montajes que tienen además nexos de unión con la DEA, incluso con extorsionadores como Martín Rodil, que básicamente, bueno, él trabajaba para la DEA, para el FMI y para el Servicio de Inteligencia de Israel, y digamos que extorsionaba a personas que eran perseguidas o bien por la DEA o bien por la justicia para, bueno, servirle algo así como protección de sus problemas judiciales a cambio de que diera una información falsa, ¿no? Y que eso sirviera como fuente para esos medios de comunicación o esos periodistas a los que le filtraban la información para crear, ¿no? Incluso para meterla en el tracto jurídico, como literalmente decían la DAO, la policía patriótica del Partido Popular en el gobierno de Mariano Rajoy, en el cual se daban las órdenes para impedir un gobierno de izquierda de coalición entre PSOE y Podemos. Julián, Julián, pero precisamente que tres periodistas distintos, de tres distintos medios, reciban la misma información y la publiquen el mismo día, delata que hay una coordinación superior a ellos. Incluso es probable que los periodistas que publicaron la filtración no sabían y no saben el total del plan en que fueron utilizados. Claro, claro, esa puede ser una hipótesis. De hecho, yo creo que seguramente sea la, la hipótesis quizás más real. Incluso eso se aplica al resto de la campaña. Es posible que aunque sea de manera, aunque haya un plan y haya personas que estén planificando una acción de desinformación o de ataque hacia ciertas personas, ¿no? En este caso, cerca de las elecciones tiene que ver con el articulado que normalmente tiene tres capas, una mediática, otra digital y otra política, y que claramente estamos viendo que hay, digamos, una coordinación entre estos tres espacios, pero no todas las personas que participan tienen por qué saber que pertenecen a una cuestión planificada, ¿no? Se llaman tontos útiles, técnicamente. Aquí,
entiendo que dentro de la labor periodística, si le dan una fuente supuestamente confiable o incluso que venga el sello que viene de la DEA, bueno, pueden dar, no sé si por fiable la fuente, porque luego incluso en las publicaciones que se han hecho, de hecho la última de New York Times incluso llega a decir que no se comprueba ni que sean buenas las fuentes y que no haya ninguna prueba, ¿no? Luego la pregunta sería por qué se publica algo si realmente es una cosa que ya está cerrada y que no hay pruebas fehacientes de que ha ocurrido. Te sigo enumerando los eventos de esta guerra de desinformación. Días después, dos periodistas de Loret de Mola caminan por la sierra y casualmente se encuentran a un señor encapuchado que declara ser el jefe de los Zetas. ¿Qué tal el cúmulo de casualidades? Y este señor encapuchado confirma detrás de su antifaz que él pagó dinero a AMLO personalmente en el 2006. Y Loret publica la declaración en su programa Latinos. ¿Qué opinas de esta entrevista en la sierra? Bueno, a ver, sin tener como toda la certeza de decir que esto es falso, es cierto, o lo que sea, como hay varios elementos que a mí me llaman la atención. Primero, que esto viene, mm, sería como otro episodio más dentro de un cúmulo de coincidencias, cuestiones de hace muchos años, de repente, digamos, porque esto no se trabaja de un día para otro, de repente encontrar a alguien en la sierra, digamos que esto seguramente, o el indicio que parece es que estuviera planificado anteriormente, pero hay dos cosas que a mí me llaman la atención de casos parecidos, que hay una serie de campañas de desinformación donde tenemos, por ejemplo, en Ecuador hay un montón de ocasiones en los que, bueno, pues salen supuestamente personas encapuchadas haciendo acusaciones vinculadas con el narcotráfico y de hecho en esa campaña, digamos, de Guillermo Lasso contra el candidato y la candidata correcta, porque se ha empleado en dos elecciones. Curiosamente, hay empresas que están trabajando en las campañas sucias aquí en México, donde ya, digamos, hay pruebas de ello, y que de manera muy similar, la misma empresa, y aparte con pruebas, trabajó para esa campaña, donde también aparecen personas encapuchadas, vídeos falsos, acusando de narcotráfico. Y luego el otro elemento es que Carlos Loret de Mola, te decía, ¿no? Aquí en España se crearon medios ad hoc para distribuir este tipo de montajes. Bueno, yo creo que el caso de Latinus es obvio que es un medio que expresamente se ha creado para lanzar este tipo de campañas y luego, bueno, pues también creo que es interesante, creo que ahí te ha saltado un punto, digo cronológicamente, que es la visita de Xochitl Gálvez, precisamente el primer día, visita de New York Times, el primer día que una candidata vaya a The New York Times y que luego, que me imagino aparecerá después, el artículo de The New York Times, creo que lo interesante es quién le acompaña, porque aparte ella misma publica el día 1 y el día 2 que quien le acompaña, en sus redes sociales se puede comprobar, le acompaña Juan Pardinas, que no solamente fue el director de Reforma, que es otro medio conocido por atacar, como que principal función del medio es atacar al gobierno o a AMLO, ¿no? En general y a su espacio político, sino que el día 2, el segundo día, se fotografía y unos minutos después o simultáneamente con Juan Pardinas al lado, se hace un vídeo Xochitl Gálvez con el hashtag narcopresidente AMLO. Hay que recordar Sí, déjame que te termine, hay que recordar que Juan sí. Pardinas, aparte de haber sido director de Reforma, sobre todo fue director de INCO, que es una fundación de Atlas Network. Y es más, INCO, con Juan Pardinas, recibió $100.000 del premio Templeton en Estados Unidos de la Fundación Atlas Network, donde le acompañaron en ese premio Carlos Loret de Mola y Max Kaiser. Y bueno, todo eso está documentado. Y vamos mientras está sucediendo esto en la capa periodística, en la capa digital está precisamente el hashtag narcopresidente, al que se une el hashtag narco candidata. Bueno, entonces tú descubriste mediante un error ortográfico en una cantidad que ahora nos dirás de tweets, que esto estaba llegando del extranjero. Platícanos.
Bueno, con herramientas de software libre, el 5, 6, 7 de julio, bueno, toda esa semana estuve descargando ya errores cuando se lanzó la campaña de Xóchitl Gálvez, que precisamente tenía ese error, LT. Había más tweets con el hashtag Xóchitl Gálvez presidenta que con el TL correcto. Y en esta nueva O sea, campaña, en vez de Xochitl, decía Xochitl. LT. Claro, Ajá. la cuestión es que, bueno, puede haber un error. Lo que no es normal es que haya cientos de miles de errores ya en su momento y que ahora se vuelvan a repetir. Y sobre todo, es que si nos vamos a las últimas 2 semanas, digamos, que llevo investigando, eh, el hashtag Xochitl Gálvez Presidenta 2024 tiene 5 veces más tweets, y hablamos de casi 200.000 tweets, en la forma LT que la forma TL, que solo tiene 40.000. Es decir, la parte correcta solo tiene 40.000 y casi 200.000 la manera incorrecta. Y es más, en la última semana hay más de 200.000 tweets con el hashtag Xochitl, sin la L, Xochitl Gálvez Presidenta 2024. Y otra cuestión es que todo esto viene, digamos, siempre replicadas por las mismas cuentas, tanto las que retuitean como las que son retuiteadas. En cuanto a la localización, que es por lo que me preguntaba, hay 3 vías por las cuales Twitter recopila la información de la ubicación. Una es cuando, bueno, por la IP, otra por la descripción en la bio, y otra, bueno, pues cuando tú aplicas la ubicación a la hora de publicar tweets. Bueno, esto de manera, digamos, directamente a través de la API te da en un porcentaje reducido la localización. Y en este caso, en todas las gráficas que voy publicando, los análisis que yo hago es con la herramienta Talkwalker, ¿vale? Es una herramienta que tiene acceso a la API de mayor grado, es decir, la que te da más data a través de Twitter. Y yo, digo, no puedo afirmar que los porcentajes sean exactamente así, pero la herramienta, digamos, tiene su propio sistema y te da esa información sobre, y además una cosa que se repite siempre, aproximadamente el 40% de la conversación es México, 25 Argentina, 15 España, 10 Colombia y el resto de países no suman el 10%. Lo que sí hay una cuestión que creo que es importante, que con la misma herramienta, en el mes de julio, es decir, el 5, 6, 7 de julio, que ya se lanzaron más de 200.000 tweets con ese error LT en vez de TL, el porcentaje de esas campañas, tanto las del hashtag correcto como las del hashtag equivocado, daban que la conversación en México era superior al 70%, es decir, con la misma herramienta, con el mismo método, y eso ha cambiado a el 40%, 25, 15 y 10. Entonces, bueno, a lo mejor no son cifras exactas, pero parece obvio, y aparte hay otros indicios para entender que esto es así, que es posible que haya troll centers que también estén sumándose a esta campaña y, de hecho, En reforzando, México. claro, reforzando la campaña que ya mayoritariamente se ha lanzado desde México, desde otros países. Y también hay que suponer que hay muchos tuiteros inocentes de toda culpa que les ha gustado el hashtag y se ha sumado a ellos, porque Claro, digamos, esa es la finalidad de estas campañas, arrastrar a mucha gente que con toda sinceridad se unen a la campaña. Pero hay que repetir, sí, están generadas artificialmente por compañías especializadas. En este caso, varias de ellas están en países extranjeros. Ahora, ¿cuánto cuesta esto? Un amigo experto en campañas en Twitter me hablaba de que cuesta alrededor de $1 millón por hora. ¿Esto es posible? ya yo no soy la persona adecuada porque no sé el precio, no sé el precio que tienen. Lo que sí es cierto es que creo que no es tan simple. Ni el tema que ahora te explico del tema de los bots, los humanos, ni el tema del precio. Es decir, estamos hablando de una campaña solamente en lo digital apabullante. Yo no había visto cosa igual. Hablamos de más de 20, 25 millones de tweets. Dentro de poco os pondré toda la data. Ya tengo. O sea, Julia, ¿no has visto algo igual en el mundo de habla hispana En el o en mundo el de habla mundo? hispana, yo creo que en países como la India o Turquía ha habido campañas, no sé si de dimensiones parecidas, pero no son los espacios que yo suelo analizar. Yo desde el 2019 vengo analizando todas las campañas de desinformación en la mayoría de los países de habla hispana, de América Latina, alguna vez en Brasil, pero como te decía, no solamente es el troll center, es decir, estamos hablando de campañas que tienen un desarrollo político,
que tienen un desarrollo mediático, que tiene diferentes acciones, por ejemplo, no solamente en Twitter, sino que hay una campaña sucia que ya se ha destapado y se ha denunciado, donde se han gastado varios millones de pesos, vídeos. Esto campaña, tú has hablado de ella, se le va a caer el país. Cuéntanos, ¿dónde está generado? ¿Quién es la protagonista? ¿Y hacia dónde va? Sí, permíteme terminarte la pregunta anterior, que tenía esta parte del el coste, que seguramente son millones, pero tiene como muchos elementos, incluso empresas, ¿no? Que asesoran de manera integral, donde pues contratan a influencers, tienen su propio troll center, a periodistas, medios, publicidad en Facebook, así que es como muy complejo, ¿no? Y aquí la están poniendo toda la carne en el asador. La pregunta de los bots humanos, etcétera, evidentemente hay 4 tipos de usuarios, ¿vale? Están los bots, que son cuentas automatizadas, que incluso pueden ser una cuenta de una persona real que le da las claves a un troll center, a un programador, y le programa tweets, y al mismo tiempo que la persona real tiene acceso a publicar desde su cuenta, ese troll center puede programarle tweets de manera manual o de manera programada. Un bot es una cuenta que publica de manera automatizada o programada tweets. Luego están los troll centers, que son cuentas falsas, un número muy elevado de cuentas falsas que son administradas por personas, normalmente por empresas que tienen, pongamos, 20 empleados, y cada empleado tiene el acceso a 100 cuentas y tiene la capacidad de programar tweets o de publicar manualmente. Si tiene acceso a todas esas cuentas. Y luego están los otros 2 grupos, es decir, esto sería, digamos, actividad inauténtica, como diría Facebook, es decir, no orgánica, y que al menos, mínimo, en esta campaña estamos hablando de más del 80% de la conversación con estos hashtags, mínimo. Nos ibas a hablar de la campaña Se va a caer el país. ¿Dónde sucede esa campaña? A ver, igual que en otros países, de hecho, hace poco ha habido un intento de golpe de Estado en Guatemala, ahí también han trabajado con este tipo de campañas, este tipo de vídeos, con publicidad pagada con empresas mexicanas, de hecho, algunas de las que están trabajando en esta campaña, también en Ecuador, ¿vale? Y precisamente se denunció recientemente que detrás de la campaña, que manejaba más de 30 perfiles en Facebook, páginas falsas, que algunas de ellas tenían una página web que ya están borradas y en la cual se publicaban vídeos de una serie hablábamos de dinero, bueno, la producción de los vídeos de esa campaña que se puede buscar, también está difundida por todo este troll center en Twitter, ¿vale? Digamos que es tremendo. Primero el coste de producción de esa más de una decena de vídeos, con un componente muy emocional, básicamente culpando al gobierno de violaciones, asesinatos, narcotráfico, y donde se usan la imagen de niños, que yo creo que esto es bastante grave. Toda esta campaña se averiguó que muchas de los perfiles falsos en Facebook estaban administrados, porque al final Facebook, bueno, ha puesto, digamos, creo que hace poco, pero alguna de las cosas es el portal de transparencia en el cual tú tienes que informar quién eres, ¿no? Bueno, en esta investigación o en esta denuncia que se ha hecho, digamos que aparecía como propietario de algunas de esas webs Eduardo Luis Méndez, que tenía el hashtag registrado la batalla que nos une.mx, ¿vale? Bueno, pues esta persona, que ya ha borrado todas sus redes sociales tan invisibles, él, y aquí hay 2 cosas muy graves, una que nos apunta en la empresa que trabajaba, Dynamic Company, que es una de las empresas mexicana, la dirección es mexicana, aparte un militante del PAN, históricamente, no sé si ahora milita en el PAN, pero que desde la juventud ha estado militando, que ha estado en eventos financiados por el IRI, digamos, por la USAID de Estados Unidos, y que también ha hecho campañas, en la campaña sucia de Guillermo Lasso, también ha participado, donde también hicieron estos vídeos, y de hecho la campaña, la batalla que nos une, es originaria de una campaña uribista contra Petro, donde también manipulaban vídeos y se publicaban decenas de vídeos muy emocionales manipulando la verdad. Y el último dato que te quiero dar es que esta persona, que es venezolana, de origen venezolano, en su LinkedIn aparece que es jefe del equipo de proyectos de la alcaldía de Benito Juárez hasta enero del 2023.
Déjame intervenir aquí. Benito Juárez es una alcaldía gobernada por el PAN y precisamente por Santiago Taboada, que es el candidato para ocupar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Exactamente. Entonces aquí ya entraría, y esto es una hipótesis porque yo no puedo probar, pero si estamos hablando de pagar con dinero público a una persona para que haga campañas sucias contra el gobierno con este tipo de metodología, pues quizá sea una cuestión también un agravante, ¿no? Es decir, ya de por sí el usar cuentas falsas, hacer campañas con estas características y infladas con bots, bueno, cuando creo que siempre está mal, pero es diferente hacer una campaña para promocionar la gestión positiva de un gobierno y otra cosa es generar noticias falsas o de odio contra contrincantes. Si eso además está pagado con dinero Julián, público, creo que es más grave. discúlpame. Tenemos contados los tiempos, entonces vamos a una pausa y regresamos. Te voy a preguntar más sobre los tontos útiles en esta campaña y sobre ese comité secreto que está coordinando esta campaña. Vamos a una pausa y regresamos. La gente no se quiere informar, la gente se quiere sentir informada y sobre todo que te cuenten lo que quieres escuchar. Entonces, cualquier relato, y es más, también hay un documental, El dilema de las redes sociales, que hablan ejecutivos de las diferentes plataformas digitales y decía la afirmación, un ejecutivo de Facebook, que las noticias falsas se comparten 6 veces más que las noticias reales. Lo que sí es cierto es que hay toda una industria de la mentira y del odio en el cual precisamente todo el mundo Fox News, de Steve Bannon, etcétera, pues digamos que ha diseñado una estrategia que consiste en generar un relato el que más, digamos, odio genere, ¿no? Entonces, cuando nosotros recibimos una información muy tóxica contra alguien al cual pues no le tenemos apego, o le tenemos manía o odiamos, vamos a tener la necesidad de compartirlo. Va a ser más fácil de compartirlo que es si se cuenta la verdad. Pero antes la verdad es más descafeinada que la historia perfecta, el relato criminal perfecto. Entonces, este es un parámetro que desde hace unos años se está articulando a nivel global y alimentado con cuentas falsas. Julián, volvamos a hablar sobre los tontos útiles. La gente que le es filtrada información y la publica o que cree en lo que ha sido publicado y lo publica en automático, o la gente que en redes sigue un hashtag y se une entusiastamente a replicar información que está generada en centros profesionales mercenarios. Están convencidos de que no están siendo utilizados y que lo crean precisamente es la meta. Sí, bueno, de hecho, yo creo que si se usan este tipo de campañas durante mucho tiempo, creo que se ampara en dos cosas. Una, que funcionan en parte, es decir, que al final, como decía Roger Ailes, el fundador de Fox News, la gente no se quiere informar, la gente se quiere sentir informada y sobre todo que te cuenten lo que quieres escuchar. Entonces, cualquier relato, y es más, también hay un documental, El dilema de las redes sociales, que hablan ejecutivos de las diferentes plataformas digitales y decía la afirmación, un ejecutivo de Facebook, que las noticias falsas se comparten 6 veces más que las noticias reales. Lo que sí es cierto es que hay toda una industria de la mentira y del odio en el cual precisamente todo el mundo Fox News, de Steve Bannon, etcétera, pues digamos que ha diseñado una estrategia que consiste en generar un relato el que más, digamos, odio genere, ¿no? Entonces, cuando nosotros recibimos una información muy tóxica contra alguien al cual pues no le tenemos apego, o le tenemos manía o odiamos, vamos a tener la necesidad de compartirlo. Va a ser más fácil de compartirlo que es si se cuenta la verdad. Bueno, antes la verdad es más descafeinada que la historia perfecta, el relato criminal perfecto. Entonces, este es un parámetro que desde hace unos años se está articulando a nivel global y alimentado con cuentas falsas. El otro elemento que usa este método Bannon, que yo le llamo el método MOB, mentira, odio y bots, es la impunidad. A pesar de que una y otra vez
se comprueba la artificialidad incluso de las campañas sucias, cuando ya se sabe que es mentira. Recuerdo que en el año 2015 hubo varias campañas mediáticas, digitales y políticas, y una de ellas era vincular al candidato de la provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández, con el narcotráfico. Y de hecho hubo campañas que luego se demostraron que eran totalmente falsas, vinculando que él era un narcotraficante de droga. Fue TT1 mundial, es decir, se gastaron en bots una cantidad brutal de dinero para que fuera tendencia a uno mundial, que es un poco como lo que están como presumiendo todo el rato, ¿no? Julián, permíteme interrumpirte. Y creo que el sentido de esta conversación que estamos teniendo es precisamente informar a los televidentes que dejen de ser ingenuos con toda esta información, y porque la única defensa ante la desinformación es la información. La mentira solo se combate con la verdad, y México es un poco virgen en la magnitud de esta guerra que estamos viviendo. Te pregunto ahora sobre ese comité central, secreto, que suele coordinar las campañas de desinformación. Nos habías dicho que es un comité, es una serie de gentes. Mis lecturas me llevan a considerar que deben ser en México 3 o 4 personas, que son los únicos que conocen el plan total, los que coordinan y distribuyen el dinero para que suceda. ¿Tú tienes algunos indicios de quiénes podrían ser las cabezas de esta guerra de desinformación? Bueno, primero tengo que corregirte porque México no creo que sea virgen para nada en esto. De hecho, hay pruebas de campañas muy sucias. Precisamente la empresa Celes Strategies de Estados Unidos, que Facebook reportó recientemente, bueno, en el año 2020-2021, que esta empresa estaba trabajando también contra el gobierno de México y de Venezuela, pero era la misma que implementó cuentas falsas para apoyar el golpe de Estado en Bolivia. Ya estuvo trabajando para Peña Nieto en la campaña del 2012, y Andrés Sepúlveda, que era el community manager, el estratega digital de esa campaña, trabajaba con JJ Rendón, decía que era la campaña más sucia en la que había participado de todas las que había estado anteriormente, donde, bueno, pues se articulaban vídeos falsos, etcétera, y donde él, en una entrevista, dice que ya manejaba 30.000 cuentas falsas de Twitter. Es decir, no es novedad. Bueno, Julián, te tomo la corrección sobre la virginidad del pueblo mexicano, pero te pregunto, ¿tienes indicios de quiénes podrían ser las cabezas de esta guerra sucia? Bueno, ya precisamente ya ha habido un espacio político que en este caso ya ni siquiera era el PRI, digamos que ya estaba la unión del PRI, el PAN y el PRD. Ya trabajó con este tipo de campaña. Ya, aparte de que ya ha estado esta misma empresa trabajando en este gobierno contra AMLO, también incluso hay otra tercera, que es la de Tim Jorge, articulándose contra el gobierno, apoyando a Cerón en todo el tema de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y narrativas contra AMLO. Es decir, que esas son campañas ya que están demostradas, pero incluso en esta legislatura yo ya demostré cómo hubo un uso masivo en esa movilización con el hashtag AMLOVeteYa, que también fue tendencia, el uso de bots, y donde pues todos los hilos llevaban a miembros o gente vinculada con la red Atlas Network. Hay una cuestión importante. Atlas, o sea, dices Atlas Network es una de las cabezas. Mencionaste también a Juan Pardinas, que lo sitúas en el New York Times y después, antes de que suceda la filtración, y bueno, que hizo entre sus maravillas fue convertir al Reforma en un periódico golpeador, dedicado a golpear a la izquierda, y usando desinformación. ¿Quién más ves No, en es el que horizonte? el asunto es que Atlas Network se habla muy sencillamente, pero Atlas Network es una red de más de 500 organizaciones que a su vez cada una de ellas, es decir, INCO, la de Juan Pardina, es solamente una, pero cada una de estas fundaciones tienen a sueldo a decenas de personas, que muchos de ellos son directores de medios de comunicación. Por ejemplo, Camino a la Libertad actualmente es Sergio Sarmiento, que es el actual, no sé si es director de Reforma, pero también está vinculado, y digamos propiedad del grupo Salinas, Ricardo Salinas, que él ha pronunciado
en algunos discursos que es muy importante las redes sociales e incluso, bueno, pues se reía con gente que se articulaba en todo esto. Luego el papel de personajes como, incluso si tú ves, cada una de las fundaciones tienen un papel. Por ejemplo, México Evalúa está dando datos como de la catástrofe económica. Eso, trabajadores de México Evalúa van a los diferentes televisiones a contar lo desastre que cuando realmente en el ranking México está en el segundo o tercer país que más creció el PIB de todo el mundo. Entonces, cada El uno, que está, cada uno el que tiene un está muy papel. activo es también Felipe Calderón. Bueno, O sea, eh, hoy mismo leía un tuit de Felipe Calderón diciendo es muy grave la involucración de este gobierno con el narco, cuando el único presidente que tenemos probado que tuvo una vinculación directa con el narco es él, Felipe Calderón, que tuvo un secretario de seguridad que ahora ya sabemos que fue narco, García Luna. Pero es que yo he leído mucho sobre la guerra sucia en Cambridge Analytica, ¿no? Y lo que se detecta es un comité donde estaba Bannon, el director de Cambridge Analytica, el operador, este chavito de pelo anaranjado, que pondremos su foto y su nombre correcto, que ahorita no lo recuerdo, también la campaña para desplomar la candidatura de eh, Pablo Iglesias en España. Parece ser que fue una campaña que se articuló a la mesa de un bar. Allí se sentaron 4 personas y decidieron que lo iban a tumbar y decidieron cómo lo iban a tumbar. Ahora se conocen los audios. Tiempo después, ya cuando son inútiles, porque ya destrozaron esa campaña, pero eran 3, 4 personas. ¿Crees que en esta campaña hay 3 o 4 personas que conocen el plan total o esto es un relajo y cada quien opera como puede? No hay un plan total. hombre, claramente hay un plan coordinado en los términos que estamos hablando. Toda esta campaña de narco, candidato, etcétera, es obvio y es claro. Ya que mencionas a Felipe Calderón, me refiero, es que tampoco hay que ser Sherlock Holmes para descubrir la vinculación de Felipe Calderón, principalmente porque la propia Xochitl, cuando va a España, a quien va a visitar a Felipe Calderón, que recuerdo la visa que tiene en España, es porque está trabajando para el Instituto Atlántico de Gobierno de José María Aznar, que pertenece a la red Atlas Network. Es más, aparte de esa visita, fue a visitar a la Fundación Libertad de Bon Giovanni y a la Fundación Internacional de la Libertad de Vargas Llosa. Todo esto está publicado en sus redes sociales, ambas pertenecientes a la red de Atlas Network. Y en esta campaña, donde se usan estos hashtags, la cuenta más retuiteada es la de Agustín Antonetti, alguien que no conoce absolutamente nadie en México. Es un chaval de 22 años que, curiosamente, es el responsable de conversación digital de la Fundación Internacional para la Libertad y el responsable de jóvenes de la Fundación Libertad. Así que creo que es bastante claro. Respecto a Cambridge Analytica, hablas de Steve Bannon, que fue el promotor, Robert Nich, el CEO, pero el socio capitalista es Robert Mercer, que es uno de los, junto a la familia Koch, la familia Mercer es la que mayor donaciones da a la red Atlas Network, principalmente a Heritage Foundation, que es una de los principales think tanks de esta red. Y obviamente, y además hay un dato que creo que es bastante interesante. Ahora se va a cumplir esta semana el 20 aniversario del mayor atentado terrorista de la historia en suelo europeo, el 11M, donde José María Aznar, ¿vale?, que es el que está cobijando a Felipe Calderón, dijo que, primero, que había armas de destrucción masiva en Irak, ¿vale? Que era falso, que Totalmente ahora sabemos falso. que fue falso. Después de esta mentira, fue contratado por Rupert Murdoch en News Corp, en la empresa de comunicación, bueno, de las más importantes del mundo, muy vinculada al Tea Party, al trumpismo, etcétera. Y él lleva desde entonces como consejero, el primero que, digamos, hispano, y desde entonces él está articulando no solamente la red a nivel nacional, sino en América Latina, precisamente la formación o la relación que tiene con personajes como Felipe Calderón o como Uribe o otra serie de cuestiones es a través de esta red, es una especie de encomendado de Oye, los Estados Unidos. voy a seguir en nuestro cronograma de la guerra de desinformación. Creo que este es un momento crucial donde se acaba una primera etapa y inicia una segunda. En su primer mensaje ya como candidata oficial, la candidata del PRIAN declara que el narco es el tema crucial de su proyecto.
Es decir, ella llevaba haciendo 6 meses una precampaña en donde nunca hablaba del narco y hablaba, se reía, era muy jovial, muy dicharachera, hablaba de las mujeres, soltaba una idea por aquí y de pronto se vuelve sombría la campaña de la derecha. Dice que la campaña se trata sobre el narco. El narco es el tema central de su proyecto. El narco es su primera prioridad. Y acá es donde se revela la conexión de la guerra de la desinformación con su campaña para ganar la presidencia, por si alguien tenía alguna duda. Allí se ve que han sido 2 líneas que han convergido. ¿Qué esperas tú, ahora que ya han convergido la campaña presidencial de Xóchitl Gálvez y la guerra de desinformación, que pase en las siguientes semanas? Bueno, no soy, es decir, no soy optimista en el sentido que creo, un poco por los indicios anteriores, que esto puede escalar, es decir, que puede ir a más, porque aparte la diferencia en las encuestas es tremenda. Una de las cosas que están usando precisamente son encuestas falsas de Massive Caller, que para que te hagas una idea, en las elecciones de Guatemala ni siquiera aparecía el que hoy es presidente, no aparecía, le daba un 0% al candidato de Guatemala, pero Azuri Ríos, que es la hija de Ríos Montt, el dictador de Guatemala, le daban como primera fuerza, quedó la quinta o la sexta. Entonces, esto mismo operó en Colombia, donde daban que ganaba Fico Gutiérrez, que ni siquiera pasó a la segunda vuelta. Bueno, digamos que hay un montón de estrategias y precisamente la empresa de la persona que trabajaba en la alcaldía de Benito Juárez trabaja en una empresa que trabajó en la campaña de Ecuador. Y en la campaña de Ecuador... Entonces, una suposición informada es que van a aparecer nuevas encuestas en donde Xóchitl rebasa a Claudia. Bueno, Es lo eso que ya está pasando. No rebasa, pero está a 4 puntos. Es decir, como que van haciendo la escala y todo el troll center la comparte y se paga publicidad, igual como pasó en Guatemala, igual que pasó en otros países. Pero aquí la clave, yendo a la parte más oscura... Massive Caller. Hay que recordar el nombre, Massive Caller. Esa Sí, es la propiedad de pagada. también un panista, alguien que estuvo Ok, con cargos en el PAN y que ahora se dedica a ok. esto. Y creo que la clave de todo esto es la parte emocional. Es decir, que el método es como generar odio o un problema y luego ser tú el que venga a resolverlo. Aquí en España lo hacen mucho con los inmigrantes, ¿no? Con mexicanos, con Claro. latinoamericanos, que le llaman panchito, es decir, toda la ultraderecha articula Claro. mentira Entonces, y aquí y con los africanos. Y luego viene un partido y Julián, dice vamos a prohibir la inmigración, que es lo que está haciendo Trump también, claro, ¿no? están colocando, el gran problema de México es el narco. No hay otro comparable y Xóchitl tiene la respuesta. ¿Podemos esperar montajes de escenas violentas en la calle? Bueno, ¿Cuál es la experiencia internacional? bueno, hay muchos escenarios que se pudieran repetir. Uno, este del narco, te he contado la campaña de 2015 en Argentina, que funcionó, pero es que en Ecuador, con las mismas empresas que están trabajando aquí y que están haciendo estos vídeos, ya hicieron estos vídeos sucios. Y no solamente eso, es decir, yo creo que lo hacen porque resultó, porque aunque era más ajustado, el correísmo, tanto con Andrés Arauz como Luisa González, era la favorita, pero han hecho campañas vinculadas, es decir, incluso asesorado por Israel, en el cual articulan una campaña con noticias falsas que replican todos los medios y La Posta, que es un medio ecuatoriano, demostró que esos informes, de los cuales nos dan información, estaba todo hecho con noticias falsas, con todo esto. Y entonces siempre habla de narcopolítica. Y fíjate, el principio de transposición de Goebbels, que antes estabas convenciendo, cómo Felipe Calderón, que es el que está implicado, puede acusar de narco sin prueba a alguien. Bueno, es que en Ecuador pasó lo mismo. En Ecuador se hicieron montajes, vídeos, gente encapuchada, incluso hubo asesinatos de candidatos, hicieron montajes con gente encapuchada diciendo que lo habían asesinado porque era un narco, porque está vinculado con el narcotraficante. Fíjate que Guillermo Lasso, el candidato que fue presidente y que es presidente de la Fundación Ecuador Libre de Atlas Network, él hizo una campaña que era contra la narcopolítica, incluso hizo un referéndum con la narcopolítica. Y luego, evidentemente, lo que se demostró, el que estaba vinculado con el narcotráfico y con la mafia, era él, el cuñado, y por eso tuvo que irse. Oye, Julia, y hace poquito en Ecuador, precisamente dentro del marco de una campaña de desinformación, entran como 30 enmascarados a los foros de televisión y toman posesión de un canal televisivo en tiempo real. Digo, no puede haber espectáculo más amenazante, como tú dices, emocionante, porque la búsqueda es de estos eventos que
sacuden a todo un país y se vuelve de lo único que se puede hablar. Bueno, tal cual. Mira, podríamos haber de Ecuador, que ya os digo, las mismas empresas que están trabajando aquí ya hicieron esta campaña sucia. Entre otras cosas, acusaron de Andrés Araújo estar financiado por la guerrilla colombiana con un vídeo falso en el cual aparecía el ruido de una perdiz que solamente existe en Ecuador. Un ornitólogo lo descubrió. Supuestamente el vídeo está grabado, 3 tipos con metralletas diciendo que era grabado en Colombia. Un ornitólogo demostró que era en Ecuador. Asesinaron el día anterior de las elecciones municipales a un candidato del correísmo, hicieron un montaje el día de las elecciones con gente capuchada, incluso lo editaron como si fuera del día anterior al asesinato, que iban a acabar con los políticos relacionados con el narcotráfico. Incluso el caso de Villavicencio, recordemos que Villavicencio fue alguien que estaba financiado por los Estados Unidos, que hizo algunas de las denuncias en contra de Rafael Correa, el caso Arroz Verde, todo esto financiado por los Estados Unidos. Y cuando él estaba el quinto o el sexto, porque se presentó a las elecciones, fue asesinado de una manera súper extraña. Incluso las 6 personas que detuvieron fueron asesinadas dentro de la cárcel. Luego se hizo toda una campaña para atacar al correísmo. Y luego, pues también ese caso que has dicho, que incluso puede justificar ya con el gobierno de Noboa para que pueda tomar medidas y sean bien aceptadas de dureza total y que pueda como tener carta libre para hacer lo que quiera, siendo punitivista, ¿no? con los delincuentes. Julián, subrayo nada más, sabes, como un balazo en un artículo de periódico, lo que dices, podemos llegar a asesinatos en esta campaña de desinformación. Vamos a un corte y regresamos donde te pregunto a la vuelta de la pausa, ¿cómo se combate la desinformación y cómo se protege el elector de la desinformación? Vamos a un corte y volvemos. ¿Qué hace un elector para no confundirse con tanta desinformación, para discernir qué es verdad y qué es mentira? Y todos podemos ser víctimas. Da igual ser de derecha, de izquierda. El sesgo de confirmación de que nos den una información muy negativa sobre alguien al que no le tenemos simpatía, por defecto no la vamos a querer, incluso la vamos a compartir. Entonces aquí hay que hacer una labor casi individual de periodista, porque si estamos esperando a que esos medios y esas plataformas digitales que están gobernadas por quien están gobernadas hagan cambios, no, ya podemos esperar sentados. Julián, te pregunto cómo se combate la desinformación, pero con dos sujetos. Uno, ¿qué hace un elector para no confundirse con tanta desinformación, para discernir qué es verdad y qué es mentira? Esa es la primera parte. Después te pregunto, ¿qué hace las instituciones de un país para combatir la desinformación? ¿Qué hace un elector, para empezar? Bueno, es un tema muy, muy complejo porque digamos que desde las plataformas digitales, desde el ámbito periodístico, más que periodístico, de los medios de comunicación, y desde el ámbito político, institucional, no se está haciendo absolutamente nada, más bien lo contrario. Se está apoyando este fenómeno que es una cuestión totalmente transversal, es decir, nosotros como personas, ¿no? Que somos, bueno, tenemos como un origen animal, digamos que ha habido una evolución también, incluso en nuestra forma de actuar. De hecho, el cerebro, digamos, como simplificándolo mucho, tiene 2 partes: la corteza cerebral, la razón, y la parte límbica, la parte reptiliana del bulbo raquídeo, que actúa mucho más rápido o de manera, digamos, primordial sobre la racional. Entonces, por más que queramos, esto es un método científico que funciona, está como muy bien engrasado y todos podemos ser víctimas. Da igual ser de derecha, de izquierda. El sesgo de confirmación de que nos den una información muy negativa sobre alguien al que no le tenemos simpatía, por defecto no la vamos a querer, incluso la vamos a compartir. Entonces aquí hay que hacer una labor casi individual de periodista. Creo que quien nos tendría que proteger de todo esto son las instituciones, las plataformas digitales, el ámbito periodístico, los medios, pero no hay que olvidar que los medios de comunicación principalmente son fondos de inversión que tienen unos intereses diferentes a los de la ciudadanía y que invierten. Bueno, y en México, te interrumpo para señalar lo evidente, en México los medios comerciales de información son mayormente antiizquierda. Bueno, esto es normal porque los medios tradicionales, digamos, el socio capitalista, tanto en televisiones, radio o periódico y papel, hace falta una fuerte inversión
el socio capitalista pone el dinero a cambio de algo y normalmente ese Claro, algo tiene que ver con su capacidad de influencia en sus negocios o a nivel político para que beneficien sus intereses. Entonces, esto es algo claro, histórico en todas partes. así es. Digamos que ahí hay una cuestión que hay todo un debate y que yo digo que cualquier tipo de legislación, que siempre es como polémico, creo que cualquier avance, porque si estamos esperando a que esos medios y esas plataformas digitales que están gobernadas por quien están gobernadas hagan cambios, no, ya podemos esperar sentados. Es decir, Julián, en los de aquí a que sucedan las votaciones en 3 meses, el elector debe saber que va a estar asediado de desinformación interesada en virar su voto. Bueno, hay que decirlo así, hacia la derecha, porque quien está estilando esta gran guerra es la derecha, sin decir que la izquierda no usa sus estrategias en medios de comunicación y en los medios digitales, pero no en este nivel. Entonces, ¿cómo se puede proteger? Bueno, a ver, es complicado porque, como te decía, estamos indefensos por parte de los medios, las plataformas y las instituciones y los políticos que, más que allá de frenar este problema que tenemos en la sociedad, lo aumentan. Pues creo que estamos indefensos y tenemos que hacer como de periodistas y de fact-checker individualmente. Yo simplemente como recomendación, porque esto es una cuestión totalmente transversal, cualquiera podemos ser víctimas y alimentar esa polarización compartiendo noticias que son falsas o insultos o campañas sucias contra quien no nos cae bien, yo trataría de, como de poner el freno y probar si lo que estamos viendo es cierto, es falso, y luego también de informarnos por fuentes que sean fiables, independientemente de que tenga una línea editorial más conservadora o más progresista. Creo que siempre hay buenos periodistas en todos los ámbitos bueno, pues siempre recurrir a fuentes fiables que hacen un trabajo profesional y aunque estén en minoría, bueno, los hay en todo el espectro ideológico. Otra cuestión, y creo que habría que avanzar ahí, es qué tendrían que hacer las instituciones. Y aquí hay un debate también interesante, si legislar y en qué dirección. Julián, mi última pregunta. Lo que sucedió con el desplome de la campaña de Pablo Iglesias para ser presidente de España es un relato cautelar para nosotros los mexicanos. Podemos venía con un gran ímpetu y en pocas semanas se desplomó esa campaña por algo que decidieron 4 señores a la mesa de un bar fumando puro y bebiendo copas de vino. Bueno, yo no creo. Tú estabas a cargo de los medios digitales de Podemos. Te pregunto una cosa, ¿por qué no se pudo descubrir en ese momento? Y si se hubiera descubierto en el momento lo que luego se supo, la verdad de esa campaña, si Pablo Iglesias no se hubiera desplomado. Bueno, no creo que haya sido en 4 días, como bien dices, desde el inicio de. No, cuatro señores que se reunieron en un restaurante y ¿quiénes eran los 4 señores? Primero dinos Bueno, brevemente. creo que te estás refiriendo a unos audios, los Ferreras Gate, bueno, en el cual, bueno, audios hay mucho, ¿no? Pero en el cual, precisamente, y esto está vinculado con la DEA, fíjate, se escucharon unos audios donde precisamente aparecía el comisario Villarejo, que trabaja en las cloacas del Estado, estaba Ferreras, que es el director de la televisión más de izquierda, supuestamente, dentro de la oferta en España, y también, bueno, La Sexta. sí, y también se aludía a información falsa que estaba publicando Eduardo Inda, que sería algo así como Loret de Mola, que se creó un medio exclusivamente para crear noticias falsas contra Podemos en el momento que era primera fuerza política, es decir, estamos hablando del año 2000, 2015, 2016. La cantidad de desinformación que se publicó, no en ese, sino seguramente con los tontos útiles que tú dices, la filtración por parte de las cloacas del Estado, incluso con personas que hacían denuncias falsas, personas extorsionadas, precisamente Martín Rodil, que estuvo trabajando, o que es socio de Tal Hanan, fíjate que las conexiones, esa empresa israelí que estuvo trabajando en México, apoyando a Tomás Cerón y contra AMLO,
tenía dos socios, uno Roger Noriega, firmante de la Carta Madrid, y Martín Rodil, este tipo que era abogado, extorsionaba a personas perseguidas por la DEA o por la justicia, y a cambio de dar Pero información falsa. a lo que voy es, ¿cuántos puntos se desplomó Pablo Mm, Iglesias en las encuestas? Fíjate que no es una cuestión de la última campaña de Pablo Iglesias, porque estas conversaciones eran del 2015, el 2016 y 2017. La campaña de Pablo Iglesias fue posterior. Estamos hablando, aunque esto se conociera más o menos, creo que fue posterior a la campaña en Madrid de Pablo Iglesias, pero creo que la referencia es que en el 2015 Podemos era primera fuerza política, y en ese momento se crean diferentes medios para articular desde la policía contratada desde el Partido Popular con personas que extorsionaban a personas perseguidas por la DEA, como el Pollo Carvajal, o el exministro de Venezuela, Isea, en el cual la policía, personas que eran protegidas por la DEA, pues dieran información falsa, y a cambio le daban pasaportes falsos para protegerlos en España. Esto estaba permitido por el gobierno. Incluso fíjate el disparate que entre muchas de las cuestiones falsas que se informaban es que en el 2008 el gobierno de Venezuela le dio dinero a Pablo Iglesias o a Podemos para que se creara. Podemos se crea en el 2014, y a raíz del 15M, que fue el 2011. Entonces no tiene ningún sentido esa narrativa, pero fue difundido esa y otras 15, 20 noticias falsas que fueron llevadas a la justicia y que luego terminaron en nada, para hacer una especie de media fair, lawfare, que todos los días, a todas las horas, digamos que iban sacando escándalos contra Podemos. A día de hoy no tiene ni un solo caso de corrupción o ninguna de estas cuestiones. Hay más de 16 casos judiciales solamente con el tema de la financiación ilegal de Venezuela. Todas se archivaron porque, de hecho, no hay ningún tipo de vinculación desde la creación de Podemos, de relación con el gobierno de Venezuela, ni con Maduro, ni nada de esto. Julián, en síntesis, hay que tomar muy en serio la guerra de desinformación. La guerra de desinformación puede decidir elecciones, la guerra de desinformación puede desplomar candidaturas en cuestión de semanas, y después, cuando se descubre posterior a las elecciones cómo operó, ya no tiene ningún sentido, porque llevó al poder a la persona que provocó la guerra de desinformación. Julián, de veras, muchas gracias, y volvemos a hablar. Venga, un abrazo. Y ustedes, amigos, muchas gracias por su atención, y nos vemos el próximo jueves en otra conversación de largo aliento.